Bien, muchachos, sigamos. Esto es extenso, por eso no puedo hacer pausas. Entonces decíamos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí. Ok, gracias por responder. Es importante que no esté yo hablando solo. La inteligencia corporal y sinestésica era la que yo les estaba planteando ahorita. ¿Sí? Perdón. Sí, señor, profe. Sí, es que estaba aquí dándole ingreso a otras personas antes de continuar. Bueno, al parecer, bien. Bien. Entonces decía, les explicaba de que esas habilidades corporales y motrices marcan pues como la pauta para que las personas sean muy inteligentes en el seguimiento de pasos, en el baile, de seguir coreografía, en los actores, seguir lineamientos con respecto al espacio, con respecto a cómo nosotros nos ubicamos y generamos el diálogo. Estoy hablando de los actores. Y igual los deportistas, cuando se habla de las estrategias de juego, la ubicación en la cancha, y los cirujanos de cómo manipular los instrumentos médicos y toda esa serie de aspectos relacionados con el manejo de herramientas y pues los creadores plásticos que hacen parte de eso. La otra es la inteligencia intrapersonal, se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, es decir, regular mis emociones y regular, pues lógicamente, ese foco atencional. Cuando hace referencia Gardner en el foco atencional, él dice que nosotros debemos, de alguna u otra manera, nosotros debemos saber seleccionar lo que me ayuda a mí para la vida y no quedarme en lo que me hace daño para la vida. O sea, ¿para qué me amargo yo la vida? ¿Para qué me pongo yo a sufrir? Entonces yo tengo que manejar una serie de estrategias, que es lo que nos dice Gardner cuando habla de esa inteligencia intrapersonal. ¿Qué tanto yo me conozco? ¿Qué tanto yo soy capaz de acceder a mis emociones, a mis sentimientos y entenderlos y reflexionar sobre ellos? ¿Sí? ¿Cómo yo hago entonces una interpretación de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy sintiendo y entender por qué las razones de lo que está pasando en mi vida emocional? Entonces es como pensar un poco con la cabeza fría. Esta inteligencia intrapersonal es mucho más racional que emocional, porque si yo dejo que las emociones se desborden, entonces lógicamente mis sentimientos también se van a desbordar. Entonces soy la persona que fácilmente se deprime por una ruptura, fácilmente se deprime por la pérdida de algo. Bueno, es una situación bastante dramática. Pero la idea es, con esta inteligencia intrapersonal, es distanciarse de esa situación y quitarle un poco el drama a los eventos que me acontecen, que me suceden, ¿sí? Porque si mi impacto emocional es negativo, pues entonces lógicamente debemos reconocer, y aquí ya habla entonces de los sesgos de pensamiento que hacen de que mi bienestar emocional se vaya al piso. Entonces hay que manejar esta parte de la inteligencia intrapersonal, es decir, el entenderme a mí mismo y aceptarme a mí mismo tal cual como yo soy y regular mis emociones y mi foco atencional. Pero como somos seres gregarios, interactuamos con la gente, entonces estamos hablando de la inteligencia interpersonal. Es la que nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas. Es decir, no nos dejamos embaucar,
no somos como tan cándidos con la gente y terminamos envueltos en problemas, envueltos en relaciones supremamente negativas que hacen que termine yo sufriendo. ¿Ven? Entonces, aquí la cuestión está en cómo yo trato de ser un poco más selectivo en esos procesos de interactuar con las demás personas. Se trata entonces de una inteligencia que permite interpretar las palabras, los gestos. O sea, no comer entero, perdónenme la expresión, sino que tenga yo la oportunidad de entender lo que es una persona en su introversión, en su extroversión, cómo evalúo yo la capacidad para entender cómo esta persona quiere empatizar conmigo, cuáles son el trasfondo. Entonces acá pues las personas pues como que no comen enterito, como les digo, y saben detectar y entender las circunstancias, inclusive los problemas de los demás. ¿Sí? ¿Quiénes podrían ser o quiénes podrían tener, sería bueno que tuviesen esa inteligencia interpersonal? Pues los profesores, los abogados, nosotros los psicólogos, los terapeutas, los pedagogos. Mire todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas, las ciencias sociales, están puntuando muy alto en eso. O sea, necesitamos que las personas que tienen ese tipo de roles o de profesiones tengan este tipo de inteligencia interpersonal. ¿Sí? Porque necesitamos que esta persona sepa cómo interactuar con las demás personas, cómo logre empatizar con las demás personas, ¿sí? Cómo logra interpretar los gestos. Entonces, ahí estamos viendo exactamente que dentro de esas teorías o inteligencias múltiples, la inteligencia interpersonal es valiosísima. La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar, categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo, pues, las otras especies, la naturaleza misma, la flora, la fauna, el clima, la geografía. Entonces, acá estas personas, como que lo que ellos quieren es como tener una interacción constante con el entorno ambiental. Entonces, Gardner consideró necesario incluir esta categoría de la inteligencia naturalista para poder entender que esas inteligencias, esta naturalista, es esencial para la supervivencia del ser humano. Y es muy lógico, porque si nosotros, de hecho, ahorita ya famosos actores se meten en esta tarea de tratar de reconocer y hacer ver la importancia del entorno ambiental, de cuidar nuestro mundo. Porque si nosotros no tenemos en cuenta eso, ¿a dónde vamos a vivir? Entonces está relacionado con la interpretación de que nosotros como seres humanos somos unos habitantes de este planeta llamado Tierra y que tenemos que vivir en un clima para cuidar de la geografía y para que miremos la naturaleza como tal. Ya les había también con los actores de la plataforma nuevamente que ya hayan ingresado. Pero bueno. Entonces, esa sería la inteligencia naturalista, ¿no? Cómo reconocer cómo la naturaleza nos brinda esos recursos y cómo nosotros inteligentemente la usamos, ¿sí? No para destruirla, o sea, nosotros sabemos a veces de que es necesario talar un poco los árboles para construir cosas, pero en la medida que estamos haciendo eso, nosotros también tenemos que estar creando más vida, ¿sí? Entonces no podemos simplemente quitar acá y no colocar acá. Acá tiene que haber un equilibrio en ese sentido, ¿sí? Esas son, a grandes rasgos, la teoría, otra de las teorías o los teóricos de la corriente cognitiva. Hablábamos nosotros, la anterior, de Stenberg, con la teoría
triártica, perdonen, de inteligencia. Estábamos hablando de la inteligencia de Gardner, con la teoría de la inteligencia múltiple, y ahora vamos a pasar a hablar de otro teórico que es muy importante en la psicología cognitiva conductual. Y estamos hablando pues precisamente de Albert Ellis. Y la teoría racional emotiva de Albert Ellis es una teoría en donde se emplea muchísimo en conducta, perdón, en terapia conductual cognitiva. O sea, es entender, Ellis decía, que nosotros los seres humanos somos en parte, en gran parte inclusive, responsables de nuestras respuestas emocionales. Somos responsables de nuestros sentimientos. ¿Sí? Entonces, Ellis desarrolló su teoría hablando de las expectativas, hablando de los pensamientos, hablando de las creencias. En la medida que nosotros tengamos pensamientos funcionales, mi respuesta emocional va a ser buena. Si mis creencias personales son también funcionales, mi estado emocional va a ser bueno. ¿Sí? Cuando sucede algo a nuestro alrededor, que es una situación que activa posiblemente mi forma de pensar, positiva o negativa, entonces ese acontecimiento que acaba de suceder me genera a mí una serie de pensamientos e interpretaciones de ese acontecimiento. ¿Sí? Y dependiendo de esa manera como yo interpreto las cosas, dependiendo de cómo yo evalúo la situación o la asumo en mi pensamiento, así van a ser mis sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir de que si yo tengo una cita con mi esposa y mi esposa no me cumple o me llega tarde, el acontecimiento es que mi esposa no me llegó puntual. Mi pensamiento podría ser, yo no le importo, yo soy un cero a la izquierda, no me valora, no me ama, no me respeta. ¿Cuál es la respuesta emocional? Ira, depresión, ansiedad, angustia. Esos son los sentimientos que se presentan. Pero Albert Ellis decía que el acontecimiento no es el que genera la emoción o no es el que genera el sentimiento. Lo que genera esa serie de sentimientos es mi forma de interpretar esa situación. Entonces empiezan a hablar un poco ya de una manera mucho más clara con respecto a las tres fuentes de los problemas conductuales y emocionales, que son el pensamiento, lo emocional y lo conductual. Entonces, nosotros aquí, fíjense que no hablamos ni del inconsciente ni del consciente, nada de eso. Simplemente estamos hablando de que tenemos que evaluar mis pensamientos y si yo reconozco que son pensamientos negativos, lo que yo tengo que hacer es trabajar en consulta ese tipo de pensamientos, modificarlo, enseñarle al paciente a modificar esos pensamientos. Bueno, antes de modificarlos, tengo que enseñarle a identificarlos. Porque tengo que enseñarle que identifique que esos pensamientos son los que le generan la respuesta emocional negativa. ¿Sí? Y en la medida que los modifique, pues lógicamente sus estados de ánimo van a ser estables y duraderos. Van a ser mucho más favorables. ¿Sí? Entonces fíjense que ese vínculo, decía Ellis, Albert Ellis, que ese vínculo entre el pensamiento y la emoción pues, son pero supremamente influyentes en mi respuesta. ¿Sí? Entonces, Ellis afirmaba que la causa o alteración o dificultad emocional no es lo que sucede en la situación, sino que la persona crea una serie de estructuras, de creencias, y esas creencias son las que muchas veces perjudican el estado emocional. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros como la terapia racional emotiva tiene mucho
mucho contenido de alta confiabilidad. Y los resultados, yo la he trabajado muchísimo, la he trabajado casi todo el tiempo, en donde los resultados son muy buenos, porque es por trabajar con el paciente de una manera muy activa, ¿sí? Si quieren ingresar. En la terapia racional emotiva, lo que les estaba comentando, pues se adquiere una alta confiabilidad y los resultados son muy buenos, porque es sentarse con el paciente, con el consultante y decirle, venga, vamos a mirar qué es lo que está pasando. Dígame qué es lo que siente, pero dígame qué fue lo que usted pensó. Ah, bueno, entonces vamos a hacer la teoría del ABC. A, que es el evento activador, B, que es el sistema de creencias, y C, que es la consecuencia emocional. Cuando yo logro identificar eso con el paciente, me pongo en la tarea de decir, bueno, ahora vamos a trabajar con el D. El A, el B, el C y el D. ¿Qué es el D? El D es debatir, poner en tela de juicio toda esa serie de pensamientos irracionales. Mire, querido amigo o querida señorita, a usted lo que le está afectando y le está generando este nivel de ansiedad o de depresión no es la situación con su esposa o con su esposo, es lo que usted interpreta de esa situación. Es su pensamiento lo que le está generando esta problemática, ¿sí? Entonces, eso se utiliza muchísimo en terapia, en problemas familiares, en problemas personales, laborales, en los estudios, porque cuando uno, un ejemplo claro a nivel académico, cuando la persona tiene altos niveles de ansiedad, cuando tiene que exponer en público, entonces la persona lo que hace es dejarse llevar por los pensamientos. No, a mí me va a ver como los perros en misa, yo no voy a ser capaz, la gente se va a burlar de mí, eh, caramba, yo no soy capaz de hacer esas cosas, que sí que soy un bruto, o sea, y además de que los pensamientos o las autoverbalizaciones, que son los mismos pensamientos, son bastante fuertes, son supremamente fuertes. Y pues lógicamente eso lleva a que mi estado emocional se altere. Es decir, que mi capacidad para afrontar el problema no sea buena. Es decir, que mi nivel de ansiedad se ha incrementado. Pero como yo estoy trabajando en la terapia racional emotiva de Albert Ellis, como yo estoy trabajando el ABC y el D de la reestructuración cognitiva, entonces tengo que trabajar con el paciente, decirle que la conducta que usted está teniendo es más causada por usted mismo. Y usted no tiene de verdad cosas complicadas, ¿no? No las tiene. Entonces, esto hay que hacérselo entender al paciente para que vea cómo nosotros somos los causantes, como les comentaba anteriormente, cómo nosotros somos los causantes de ese malestar emocional. Entonces ya hemos hablado de tres teóricos de la parte cognitiva, nos hemos metido en la parte de la terapia cognitivo-conductual de Albert Ellis, que es una que se emplea frecuentemente en las consultas psicológicas del área clínica. Es algo, ayuda mucho, ayuda muchísimo para trabajar los estados depresivos, ayuda para trabajar los celos, ayuda muchísimo para trabajar la baja autoestima, la ansiedad ante la evaluación académica. Hay una gran cantidad de aspectos interesantes en los cuales la terapia racional emotiva nos ayuda para favorecer el estado emocional del paciente. Bueno, Albert Ellis. Ahora centrémonos en Aaron Beck. Y Aaron Beck, pues también tiene mucho, estos teóricos cognitivo-conductuales tienen mucha similitud, ¿sí? Porque estamos hablando de cómo
el concepto mental, más bien, perdón, el concepto cognitivo influye en nosotros. ¿Sí? Entonces Aaron Beck, como teórico cognitivo-conductual, él aporta aspectos muy interesantes para trabajar los estados depresivos. ¿Sí? Digamos que el modelo explicativo de depresión de Beck es, nuevamente tocamos el tema de las distorsiones cognitivas. Las creencias irracionales o pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas viene siendo lo mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Son creencias o supuestos que tienen las personas y que pues nos han afectado en el pasado. ¿Sí? Esas distorsiones cognitivas son provocadas por la manera como nosotros vemos las cosas. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos llenos de, perdónme la expresión, de cucarachas en la cabeza? Las personas sufren demasiado, sufrimos demasiado. Entonces hay que estar constantemente evaluando, o sea, yo mismo como persona que estuve en terapia y me enseñaron entonces a identificar los pensamientos irracionales y caramba, que yo como que me estoy viendo de una manera muy negativa con este pensamiento y me estoy sintiendo deprimido. ¿Sí? Entonces las personas se vuelven vulnerables, entran en estados depresivos por ciertas situaciones. Entonces él decía, Aaron Beck decía que, o él planteó la tríada cognitiva, ¿sí? Y sobre todo pues para casos de, o sea, el motivo de la consulta es la depresión, ¿sí? Los estados depresivos. Entonces cuando una persona llega a consulta, uno tiene que evaluar tres aspectos. ¿Cuál es la percepción que tiene él de sí mismo? ¿Cuál es la percepción que él tiene del mundo que lo rodea? ¿Y cuál es la percepción que él tiene de su futuro? Esa es la tríada cognitiva que plantea Aaron Beck. La tríada cognitiva se refiere a tres esquemas característicos que inducen a la persona depresiva a percibirse a sí mismo, al mundo y al futuro. ¿Sí? Muchas veces las personas terminan en estados depresivos porque están supremamente alterados con respecto a su valía, a su autovalor, ¿sí? Y cree que todo el mundo está en contra de ellos, porque los esquemas o los pensamientos irracionales hacen pensar de que todo el mundo está en contra mía. Es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me valora. ¿Sí? Esa es la tríada cognitiva, que termina afectándome a mí, mi percepción. ¿Sí? Entonces él decía de que hay una visión negativa de mí mismo. La persona que padece un estado depresivo, pues lógicamente se considera deficiente, se considera inútil, se considera que todo lo que sucede es por culpa de él, ¿sí? Y atribuyen los errores que cometen de pronto a porque yo soy más de maleta, aquí yo soy una bestia, yo soy un bruto y esto me pasa a mí. Y como yo soy así, entonces muy probablemente todo el mundo me rechaza, todo el mundo actúa en contra mía. Ese es uno de la tríada cognitiva, ¿sí? La percepción que yo tengo de sí mismo. Ahora del mundo. Quiere decir de que como no son capaces de muchas cosas, entonces se sienten derrotados, entonces se sienten inútiles, ¿sí? Entonces sienten que socialmente no van a lograr absolutamente nada, que no están a la altura de las exigencias de lo que el mundo le exige, ¿sí? Que no tienen la capacidad para superar los obstáculos. Entonces también el mundo, imagínense una persona que esté bajo esta triada cognitiva, pues fácilmente, si no se le maneja, puede tener una serie de ideas suicidas y hacerse daño, autolesionarse, o con el propósito de quitarse la vida. Entonces, se sienten derrotados socialmente, como les digo, consideran de que no tienen la capacidad para solucionar problemas. Entonces,
si estoy pensando mal de mí mismo, si tengo una mala percepción del mundo, ¿cómo será mi futuro? Pues también va a estar contaminado. O sea, la persona que tiene depresión, bajo este esquema de la tríada cognitiva, va a pensar que no se puede modificar nada. Hay una oración, perdón, una frase, un dicho, más bien, que dice que si para matera nací, del corredor no paso. Si para matera nací, del corredor no paso. Pues yo para qué me voy a esforzar, si esa es mi vida, o sea, eso me tocó a mí vivirlo, entonces agachemos la cabeza y aceptemos eso. O sea, no es la idea, ¿sí? Si nosotros nos acordamos del video que vimos de Chris Gardner, pues él no tenía ninguna de estas, tan arraigado ninguna de estas tríadas cognitivas que estamos hablando. Mucho menos tenía pensado de que no podía modificar absolutamente nada. Desde el humanismo empezamos a entender, desde lo sistémico comprendemos también de que nosotros mismos somos los que nos generamos una vida adecuada o no. Que nos podemos sobreescribir, que nos podemos ayudar y cambiar nuestra forma de pensar. Pues con la tríada cognitiva, que es uno de los aportes más significativos de Aaron Beck, él planteó una serie de distorsiones cognitivas. No sé si ustedes las conozcan, ¿sí? Las distorsiones cognitivas son los esquemas de pensamiento negativo que nosotros los seres humanos activamos y que nos llevan a los estados depresivos. Esas distorsiones cognitivas son como 15, 16, ¿sí? Pero son las que uno tiene que identificar. Yo de pronto, en algún momentico, el martes, si tenemos un poquitico de tiempo, miramos porque esto hay que evaluarlo con un cuestionario para determinar qué tan fuertes son estas distorsiones cognitivas, qué tan marcadas son, ¿sí? Les voy a mencionar algunas. Pensamiento dicotómico, que es el mismo pensamiento polarizado. Dice que los acontecimientos se valoran de forma extrema, o bueno o malo, o blanco y negro, o todo o nada. Es un pensamiento dicotómico, ¿sí? La sobregeneralización consiste en extraer sin base suficiente una conclusión general de un hecho en particular, ¿sí? Si yo empecé el día mal, ahora en la mañana, no, ¿cómo será el resto del día? Esto ni para qué salgo, yo mejor me devuelvo porque esto me va a pasar algo mal. Por un evento particular, yo estoy sobregeneralizando y estoy sacando una conclusión general de lo que me puede suceder durante el día. La visión catastrófica. Adelantarme a los acontecimientos y tener como interpretaciones catastróficas, pensar de que va a ocurrir lo peor, ¿sí? Esta visión catastrófica por lo general va acompañada con lo siguiente: ¿y qué tal que? ¿Y qué tal que yo me suba al avión y esto explote en el aire? ¿Y qué tal que entonces yo vaya y pues, me atraque? ¿Y qué tal que? Entonces esa visión catastrófica, hay personas que tienen no solamente una distorsión cognitiva, tienen varios, ¿sí? Entonces, pues imagínense. El debería consiste en mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo deben suceder las cosas. Ustedes deberían ser más puntuales, es que ustedes deberían siempre prestarme atención, es que tú deberías ser siempre tierna, es que tú deberías siempre estar atenta conmigo, ¿no? El juego de palabras en la relación interpersonal son muy importantes y esos deberías hay que cambiarlos por a mí me gustaría, a mí me agradaría, a mí me encantaría, pero que tienen que ser, que deben ser, pues no, porque no son reglas rígidas y la gente no debe actuar siempre tal cual como yo lo digo.
porque eso es lo característico de este tipo de pensamiento. Etiquetas globales consiste en poner etiquetas globales a nosotros mismos o a los demás, sin tener en cuenta realmente la situación. ¿Sí? Etiquetar globalmente es de que si yo me hice con un compañero y por este compañero que no me cumplió y sacamos mala calificación en una exposición, yo ya etiqueto inadecuadamente, de una manera global, a mi compañero, le digo, esto es un vago. Entonces yo le digo a los compañeros, no vayan a trabajar con fulanito porque esto es un vago y mire, me hizo sacar mala nota. Por una situación estoy rotulando y etiquetando ya a la persona. Los pensamientos, así como existen pensamientos irracionales o distorsionados, están los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son esos que entran como Pedro por su casa y aparecen de una manera negativa. O sea, son muy característicos en las personas depresivas. ¿Sí? Y los diálogos internos es una secuencia de pensamientos automáticos negativos. ¿Sí? Son pensamientos o imágenes que aparecen en una situación determinada y yo no los paro. Entonces, aquí, en este proceso terapéutico de Aaron Beck, para detener estos pensamientos automáticos, hay que enseñarle a la persona primero a identificar los pensamientos irracionales o automáticos, luego modificarlos y por último saber detener esos pensamientos, darles un stop. Entonces, en terapia es muy interesante trabajar con los pacientes la detención del pensamiento. Esas características de ese proceso terapéutico es muy importante porque es decirle al paciente, bueno, traiga a colación un pensamiento que le esté causando malestar. Piénselo, ahí en consultorio, piénselo, tráigalo en su mente, tráigalo. ¿Sí? Ahí yo voy manejando los procesos de relajación también, le estoy diciendo cómo tiene que respirar, tomar el aire por la nariz, expulsarlo por la boca, ¿sí? Pero traiga a su mente ese pensamiento irracional. Y luego yo de un momento a otro le digo, basta, o stop, o alto. En última, lo que yo pretendo hacer como terapeuta es castigar el pensamiento automático. Hacer un alto. ¿Sí? Si estuviésemos nosotros en una clase presencial, seguramente podríamos hacer este ejercicio, porque hay que controlar ciertas variables. Pero miremos un poco, si ustedes investiguen un poco cómo sería esta parte de los pensamientos automáticos y cómo nosotros trabajamos el stop o el alto de esos pensamientos automáticos. Cómo detener, cómo castigar esos pensamientos irracionales. ¿Sí? Porque pues, son aprendidos, a veces aparecen así como de una manera automática. ¿Sí? Y nos quedamos con esa interpretación. Ya nos va a sacar la plataforma ahorita, espérate, yo miro cuánto tiempo nos queda. 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Yo sabía, hoy me tocaba hablar prácticamente bastante porque pues, hay varios teóricos que no podemos dejar de lado y hay que asumirlos, sobre todo desde la corriente cognitivo-conductual. Fíjense que la corriente cognitivo-conductual se enfoca más ya en la terapia como tal. Ya ustedes cuando veamos modelos de intervención, ya lógicamente se va a centrar uno más en eso. Pero era importante reconocer cómo la psicología cognitiva ya se posesionó y entró desde su concepto teórico, ya se involucró con los procesos terapéuticos, porque es trabajar de la mano, en el aquí, en el ahora, con el paciente y decirle, mire, esto es lo que le está pasando a usted, esto es lo que le está afectando su estado emocional. No es nadie más, es usted, porque usted es el que le está dando el matiz al asunto, usted es el que le está dando la interpretación errónea al asunto, no es nadie más. Entonces, mi señor, mi señora, señorita, caballero, hay que trabajar eso. Y en ese sentido,
pues nos ayuda mucho la corriente cognitivo-conductual. Yo creo que alcanzamos a trabajar algo más de Arnold Lazarus. La teoría multifuncional o multimodal que nos plantea Arnold Lazarus son muy similares. Estos tres teóricos son muy similares en su proceso terapéutico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una teoría multimodal, tenemos que entender los problemas familiares desde todos los ángulos, ¿sí? Que afecta la parte física, que afecta las emociones, que afecta a la persona, que afecta las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, en última, lo que se pretende es incrementar el bienestar. Pero para eso hay que trabajar la terapia multimodal, ¿sí? En sus 7 dimensiones, ¿sí? Vamos a mirarla entonces en esas 7 dimensiones como un tipo de tratamiento, pues, del enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos 7 componentes? En inglés se conforma la palabra basic IT, que quiere decir behavior, que es la conducta, affect, que es el afecto, la sensación, la imaginación, la imaginería, la cognición, las relaciones interpersonales y los procesos biológicos. La teoría multimodal de Lazarus nos dice eso. Evaluemos todo esto, tengamos en cuenta todo eso, porque en la forma que nosotros abordemos todo esto terapéuticamente, entonces vamos a lograr como ajustar lo que está desajustado en el aspecto emocional, ¿sí? Si la persona está utilizando fármacos, ¿cómo nosotros entonces a partir de eso debemos manejar? ¿Cómo tenemos que manejar absolutamente todo esto? La conducta, el afecto, las sensaciones, la imaginación, la cognición, las relaciones interpersonales y los procesos biológicos, ¿sí? Fíjense cómo siempre en estos teóricos de la teoría cognitivo-conductual se habla de los esquemas de pensamiento, se habla de las emociones del paciente, se habla de la conducta, de los pensamientos asociados. Entonces, tiene mucha relevancia también con la variable de la tríada cognitiva de Aaron Beck y del modelo del ABC de Albert Ellis, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros tenemos que fundamentar un poco esta teoría multimodal con la teoría del aprendizaje social de Bandura. ¿Sí? O sea, Bandura también se involucra en esto porque como se tiene en cuenta los eventos ambientales, como se tiene en cuenta los estímulos externos a la persona o los procedentes del entorno, el entorno social mismo, y cómo todos ellos terminan influyendo la conducta de nuestro paciente. ¿Ven? Entonces, toda esta teoría comportamental se basa entonces en esa relación con el entorno social y cómo tenemos que, pues, como generar un cambio dentro del enfoque cognitivo-conductual. Entonces, esto nos sirve a nosotros para trabajar cognición, emoción, conducta, para manejar estados depresivos, para manejar fobias, para manejar trastornos obsesivos compulsivos, para trabajar problemas de pareja, una gran cantidad de aspectos importantes allí. Pero lógicamente hay que hacer ese enfoque de una manera